En casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Muy bien, muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos. En esta ocasión, siendo las 12:06 de la tarde ya del día martes 28 de septiembre, voy a proceder a desarrollar la actividad que corresponde a la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 6. Entonces, antes de iniciar, quisiera que me confirmen si me escuchan, por favor. Hola, hola. Sí, le escuchamos, profesor. Muy bien, bueno, la actividad está dirigida para estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Xudal, Cajamarca, 82121, del primer grado. Entonces, del área de matemática. Muy bien, la actividad ya los he enviado hace unos minutos con la finalidad que ustedes lo tengan allí para que me sigan la secuencia y de alguna forma esto por favor lean, y si ya lo revisaron, quizá ya tienen alguna consulta o inquietud o algunas dudas en algunas partes, de tal forma de poder absolver esas dudas y esto no tengan ninguna dificultad al momento de desarrollarlo la actividad. Sin embargo, hacerle recordar que en este caso ya vamos a iniciar al mes de octubre. Les recuerdo que solamente queda un mes, digámoslo así, ya no lo contemos octubre, porque octubre va a pasar al toque, y noviembre y diciembre tampoco ya no lo cuentes, entonces solamente digamos que te queda un mes, o en todo caso pues 2 meses y medio, ¿no?, para finalizar el año académico 2021. De igual, les exhorto o les pido por favor que cumplan con el desarrollo de sus actividades y envíen las evidencias de manera oportuna. Recuerden que ya tienen las indicaciones claras y específicas hasta qué día deben enviarlo y deben desarrollarlo, de tal forma que no sean perjudicados en sus calificativos y no estén desaprobando el área o las áreas, de tal forma que tengan unas vacaciones, pues no, disfruten de sus vacaciones, porque si no, tendrían que pasar a recuperación, y eso no creo que les sería bueno para ustedes, o en todo caso posiblemente se estén quedando de grado. Entonces, por eso mismo, dándoles esas indicaciones, les pido que por favor desarrollen sus actividades y cumplan con el envío oportuno de sus evidencias. Muy bien, entonces vamos a ¿alguna pregunta que tengan de repente antes de empezar la clase? Hola, hola. No, profesor, ninguna. Ninguna. Muy bien, entonces Ninguna. espero que lo tengan la actividad allí, ¿ya? Voy a iniciar. Entonces, le decía que la actividad corresponde a la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 7, ¿de acuerdo? Entonces, esta actividad se denomina calculamos áreas presentes en la cocina mejorada. Si ya por ahí ya lo han leído, entonces por ahí esto se va a tratar de calcular el área de una cocina mejorada. Muy bien. Entonces, la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. En este caso, hay dos capacidades que se emplean: usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas, y bueno, ahí también tenemos lo que es el estándar del área de matemática y el nombre de la actividad. Aquí de repente se van a sorprender, profesor, no coincide la primera de arriba con la de aquí, donde dice calculamos áreas presentes en la cocina mejorada, parte 1. Entonces eso implica que va a haber una parte 2, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito de esta actividad. El propósito de la actividad es que el estudiante estime la cantidad de materiales que necesita para la construcción de una cocina mejorada.
¿Cuál es la evidencia? La evidencia que ustedes deben enviar, más aparte de que ya se han fijado que hay varias partes en donde tienen que responder. Entonces, calculan cuántos ladrillos se usarán para la construcción de la cocina mejorada. ¿De acuerdo? Hasta ahí, esta partecita. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. ¿Nadie? ¿Se han fijado en la última página de la actividad? ¿No? ¿No lo han visto? Porque al final de la última página hay unos 3 ejercicios. Y profesor, ¿qué va a pasar con esos ejercicios? Van a decir. Si desean lo pueden desarrollar, no es obligatorio esos ejercicios, pero sí, esto ya les estoy dando por lo menos un alcance. Recuerda que en la clase anterior estaba diciendo que la actividad está orientada a lo que es el perímetro. Entonces ejercicios son relacionados, orientados a lo que es el cálculo del perímetro, que están muy fáciles. De igual forma lo vamos a desarrollar hoy día. Si ponen atención ya lo van a tener desarrollados. Entonces la evidencia es: calculan cuántos ladrillos se usará para la construcción de la cocina mejorada. Entonces hay 2 criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Emplea estrategias, recursos o procedimientos para determinar perímetros o áreas. Y el siguiente criterio es: plantea afirmaciones sobre las propiedades de los cuadriláteros y sus áreas haciendo uso de ejemplos. Muy bien, entonces hasta allí. Recuerda que en la actividad anterior establecimos relaciones entre lo que son medidas y las características y objetos de figuras geométricas. En esta actividad lo que vamos a ver de alguna forma es calcular cuál es la cantidad de ladrillos o el tamaño, en este caso, que se va a emplear para la construcción de una cocina mejorada, que por lo general es utilizada en el bienestar de las familias, ¿ya? Entonces, esto continuamos. Muy bien, vamos a partir desde la página número 2. ¿Tienen alguna consulta hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo se entiende? Para continuar, confírmeme por favor. No se olviden de registrar su asistencia al chat del Meet, por favor. ¿Ya? Entonces, iniciamos. Bueno, ¿sí me escuchan o no me escuchan? Yo sí, profesor. Yo ya puse mi Sí, profesor. asistencia, ¿Ya? profesor. Porque quizá no me escuchan. A ver, por favor, necesito que vayan registrando su asistencia al chat del Yo sí, Meet. profesor. ¿Ya? Entonces, muy bien. Necesito de su participación. Iniciamos. Nuestra situación significativa para esta actividad, vamos a leer ese pequeño texto. La familia de Pedro está preocupada por el humo de que se produce al cocinar con fuego abierto. Pedro decide investigar qué alternativa de solución existe para no contaminarse en el interior de su vivienda y encuentra un manual de Foncodes que explica cómo instalar la cocina mejorada. Caralia, ¿sí? En el manual lee que se requiere construir una estructura para la base de la cocina que está compuesta por 3 hileras. Ojo, hay que marcar esta partecita de acá. 3 hileras de ladrillo. Pandereta, las medidas en este caso, también hay que marcar esta parte aquí de 9 por 11 por 23, ¿de acuerdo? 9 por 11 por 23 centímetros aproximadamente. Entonces, en la parte inferior me queda una pregunta. Dice, ¿cuántos ladrillos pandereta, ¿sí? El ladrillo se llama así, ladrillo pandereta, necesitarán comprar Pedro y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Si ustedes se fijan a la parte derecha, en la parte derecha allí hay una estructura, ¿sí? Más o menos que tengan en cuenta esto. Entonces, los datos que es necesario ya los sombreé de color verde y color rojo la pregunta y también la imagen de color verde. Entonces hay que fijarnos allí, ¿ya? Entonces dice de 9 por 11 por 23 centímetros. Entonces, ¿hasta allí tienen alguna pregunta? Hola, hola. ¿Ninguna? Entonces, a ver. Ninguna, profesor. Se entendió. Muy bien. Entonces, vamos a la primera pregunta. Estas preguntas son preguntas de opinión. En base al texto, ustedes van a responder esta pregunta. La primera pregunta, ¿qué desea hacer Pedro y su familia?
¿Por qué lo harán? ¿Alguien quiere responder a esa pregunta, por favor? Hola. Diga su nombre y por favor, si quiere responder, responda. Nadie, entonces la pregunta la desarrollo. ¿Qué desea hacer Pedro y su familia? Lo que desean hacer es construir una cocina mejorada, ¿no? ¿Por qué lo harán? Con la finalidad de mejorar lo que es, en este caso, no contamines el medio ambiente, de repente tener más, que sea más práctico, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes razones, cada uno puede opinar. Quizá ustedes, si viven en el campo, tendrán una cocina mejorada. Entonces, ¿por qué razones lo va a elaborar esa cocina mejorada? Eso es lo que respecta a la pregunta número 1. En la pregunta número 2, ¿alguien quiere responder esa pregunta? ¿Nadie? Muy bien, continuamos con la pregunta 2. ¿Qué entiendes por cocina mejorada? ¿Sí? Una cocina mejorada obviamente es un lugar donde ustedes van a cocinar sus alimentos, cualquier tipo de alimentos, y también puede ser que en este caso no vas a colocar de repente un depósito, una olla tan gigante. Entonces tienes que acondicionarlo de acuerdo a las necesidades que lo vas a utilizar. Entonces, ¿qué entiendes por cocina mejorada? Una cocina es, digamos, es una construcción en donde nosotros vamos a poder cocinar o preparar nuestros alimentos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿O alguien tiene otra opinión distinta? Hola, hola. Por favor, participen, opinen. Si no opinan, no participan, nos vamos a quedar hasta las 3 de la tarde. Entonces, hola, ¿sí me Disculpe, escuchan? profesor, ¿me podría repetir la pregunta? La pregunta número 2. ¿Qué entiendes por cocina mejorada? ¿Qué es para ustedes una cocina mejorada? Que es una cocina que es algo con piedritos, creo, profesor. Leña. Con barro, con piedritas. Uh-huh. Ya, bueno. Una cocina Una mejorada. cocina que sirve para cocinar a leña. Sí, para cocinar a leña, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, yo voy a tratar de dibujar aquí una cocina, ya, ojalá me salga, pues. Por ahí, por aquí voy a imaginar que es una cocina. Y voy a imaginar que esta es la parte de aquí. Ahí, más pequeñito. Y otro más pequeñito. Y por aquí va a salir un tubo hacia arriba, que esta va a ser la chimenea de la cocina. Entonces, pues por aquí, por la parte de color amarillo, a ver, voy a cambiar de púrpura o morado, por aquí va a ingresar la leña, ¿de acuerdo? Y acá encima, en estos círculos de color verde, aquí voy a colocar lo que son las ollas o utensilios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a imaginar que este de aquí es una olla, ¿ya? Y aquí estoy cocinando, este es el vapor, estoy cocinando caldo de gallina, ¿ya? Y por aquí voy a colocar de repente, ya, voy a hacer un almuerzo muy rico, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar otro depósito para el refresco, ¿de acuerdo? Entonces pues, estoy haciendo caldo y de repente por aquí, no sé, faltaba otra hornilla, ¿no? Para el arroz, la papa, por ejemplo, el guiso, ¿no? Entonces en cada una de las hornillas, dependiendo de cuántas hornillas puedes utilizar o en todo caso de cuántos espacios, esa sería una cocina mejorada. Entonces, ¿por qué diría que es una cocina mejorada? Una cocina mejorada es porque obviamente el humo ya no va a salir a contaminar su superficie, sino simplemente ese humo ya va a salir por esta chimenea. Entonces esta cocina va a permitir de que no contamine de repente el ambiente de su cocina, o en todo caso también no ingrese malos olores aquí a la comida, de tal forma que consuman alimentos más mejorados. ¿Sí? ¿Me dejó entender la explicación o alguien no entendió a qué se refiere con cocina mejorada? Hola. Sí entendí, profesor.
¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿De repente conoce otros fines? ¿Con qué otros fines Sí, se utiliza una entendí, cocina? profesor. ¿Ya? Entonces más o menos es así un dibujo de una cocina mejorada. ¿Ya? Entonces, seguimos con la siguiente pregunta, la pregunta número 3. ¿Cuáles serán las características de la estructura base? Dice, ¿no? ¿Cuál es la característica? Una de las características, según la que yo dibujé, ¿sí? Que tiene que ver de ¿Está repente, hecho de ladrillo? que está hecha de ladrillo. ¿Qué más? Las medidas también puede ser. El color, por ejemplo, la forma, ¿de acuerdo? Porque no siempre pueden ser rectangulares. De repente yo puedo hacer una cocina en forma de una esfera o de una elipse, ¿no? También es nombre, profesor. Hola. Por ejemplo, también podría ser así una cocina. Ahí ve. Y podría colocar acá una hornilla, por acá otra, por acá otra, por aquí otra, por aquí otra. Entonces, también depende mucho de la creatividad, ¿no? No específicamente puede ser rectangular o cuadrada. También puede ser así, ¿ya? Entonces, También las cocinas, profesor, las hacen con dos. ¿cómo? Hola. Muchas veces también se tiene que ver de acuerdo al espacio que tengamos en nuestro ambiente, en el ambiente donde lo vamos a hacer, ¿no? Porque de repente quiero acondicionarlo, quiero hacerlo mejor, ¿no? Entonces, si ustedes de repente tienen la posibilidad de ver videos en YouTube o videos en Facebook, por ejemplo los chinos o del otro continente, hay personas que son muy creativas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una cocina aquí encima, ¿de acuerdo? Así redonda, y esa misma cocina lo puedo utilizar como mesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo colocar en la parte superior, coloco una tapa, ¿sí? Coloco una tapa acá que va a recubrir a toda la cocina, entonces ya, digamos, suponiendo voy a pintarlo, ¿no? Que esta sería mi mesa. Entonces acá mismo, después que preparo mis alimentos, acá mismo puedo consumir mis alimentos, o sea, ya me puede servir también como mesa. Entonces, por ejemplo, sería una mesa circular, suponiendo que en mi casa son 6 integrantes, entonces ya tengo 6 espacios y este vendría a ser una mesa. Entonces todo depende de la creatividad, no precisamente voy a hacer una cocina pues de forma rectangular, porque así me lo dicen, yo no me voy a quedar con esa idea, sino también hay que utilizar la imaginación, ¿ya? O la creatividad que tengamos. Entonces, ¿cuáles serían las características de estructura de la base? Obviamente que la estructura de la base tendría que ser, como dijo su compañera, por ahí de ladrillo, puede ser rectangular, tiene que ser fuerte para que resista peso, pues no, y también para que resista al calor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien puede opinar algo distinto o algo mejor a lo que acabo de decir? Hola. En la pregunta También número... no hacen de barro. No te escucho bien, hija. Por favor, ¿puedes repetir? Bueno, También no hacen de de barro. barro las También no necesariamente lo hacen de ladrillo, pues no, también lo pueden hacer, como dice su compañera, cocinas, profesor. de barro, ¿no? En este caso de adobe, creo, ¿no? Entonces también pues, creo que también hay de fierro. Entonces también depende de la creatividad de las personas que van a elaborar esos productos, o ese caso en esta construcción. En la pregunta número 4, aquí, atiende. ¿Qué figuras geométricas observan en las caras laterales de la estructura base de la cocina? Y en un ladrillo, pandereta, represéntalo con un dibujo. O sea, ¿qué figuras ustedes observan en esta parte? Entonces, ¿qué figuras observan en este gráfico, no? Por ejemplo, lo que acá observas, a grandes rasgos, lo que vas a verificar son de repente rectángulos, cubos, ¿no? Cuadriláteros. Entonces, es lo que te está indicando aquí. Que hay bastantes figuras rectangulares. Ya, muy bien. ¿Qué figuras geométricas observes en las caras laterales de la estructura de la base de la cocina? De un ladrillo pandereta, represéntalo con dibujos. Entonces, lo que ustedes tendrían así, puedes escribir acá, pues no, así como indicó tu compañera, o también te piden que lo grafiques. Entonces, puedes graficarlo, pues no. Ahí, por ejemplo, no me sale perfecto, pero ahí sería, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer. En la pregunta 5,
¿Qué dimensiones tienen las caras laterales de la estructura base de la cocina? ¿Qué dimensiones tienen las caras del ladrillo pandereta? Represéntalo con dibujos. Aquí están las dimensiones, 60 centímetros por 1.20 metros. Entonces, ¿qué medida va a tener? De 60 centímetros de ancho por 1.20 de largo. Entonces, se lo está indicando que especifiques aquí. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Hola, hola. Avancen, opinen, para ir a almorzar, que ya tengo hambre. Entonces, continuamos. En la página número 3, ahí diseñamos una estrategia, ¿de acuerdo? ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Pedro y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? ¿No? ¿De cuántos ladrillos por lo menos él va a comprar? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular eso? Recuerda que aquí en el texto anterior, aquí hay una medida, ¿ve? 9 por 11 y por 23 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, a esta pregunta lo vas a responder. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitará comprar Pedro y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? Además, esta pregunta de aquí va a ser respondida en base a esas medidas que he seleccionado aquí, ojo, de 9 por 11 por 23 centímetros, y también en base a las medidas que está en la parte derecha en la figura, donde dice 60 centímetros por 1.20 metros, ¿de acuerdo? En este caso, si yo de aquí, esta parte de aquí, lo convierto a centímetros, sería 120 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, pero 120 centímetros equivale a 1.20 metros. ¿Ya? ¿Se dejó entender esa parte? ¿Hola? Sí, profesor. Muy bien, continuamos. Ejecutamos la estrategia, respuesta 1. Vamos a ver. Ya dice. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de los gráficos. Observamos la cara de la estructura base, luego identificamos sus dimensiones. Aquí lo tienen estos gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, esto va distinto a la parte superior. Dice, graficamos las 4 caras de la estructura base graficamos las 4 caras de la estructura base en su inferior. Graficamos una de las caras del ladrillo hasta intentar cubrirlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la base, ¿sí? La medida 9 centímetros, entonces implica que cada uno de estos de acá mide 9 por 23 centímetros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, igual en la parte de la derecha tenemos aquí 60 centímetros, que viene a equivaler al ancho de la parte superior donde teníamos la imagen que estaba aquí. Aquí está 60, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces el otro es de 1.20. Entonces tenemos aquí de 60. Entonces, ¿cuántos ladrillos van a entrar? 2 de 23 más 1 de 11 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte inferior tenemos el gráfico. ¿Cuál es este es el gráfico de la base, ¿de acuerdo? Ve, aquí, de acá, una de ellas mide 30 centímetros, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero profesor, acá indica que es 9, y si yo multiplico 9 por 3, me da 27. Eso implica que falta 3 centímetros para 30, ¿de acuerdo? Pero si ustedes ven acá que hay un espacio, entonces implica que este espacio está reservado para lo que es concreto, ¿no es cierto? Porque cuando vas a colocar un ladrillo utilizas concreto o utilizas cemento. Entonces, aquí cada uno de ellos suma un centímetro, ¿de acuerdo? Entonces, que sumado, obviamente que para un ladrillo tendría que tener también su base acá, suponiendo, ¿no? 1 más 1 más 1 serían 3. Entonces, 9 por 3, 27 más 3 me da los 30. ¿De acuerdo? ¿Sí me dejo entender? Hola, hola. Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. ¿Alguna consulta que tengan, si no, para pasar a la siguiente página? ¿Ninguna? No, profesor.
Seguimos a la siguiente página. No, profesor. En la siguiente página ustedes tienen que responder a la pregunta. ¿Los ladrillos cubren toda la superficie? ¿Por qué? Aquí se ve. Dice, ¿estos ladrillos cubren toda la superficie? Según los gráficos de aquí. ¿Por qué? Si lo cubren, si tu respuesta es sí, ¿por qué? Y si no lo cubren, ¿por qué? ¿Hola? Ya, a ver, ¿tienen alguna opinión? ¿Alguien puede opinar? No, profesor. No, ¿todo está entendido? Porque les recuerdo, si es que ustedes no participan, no opinan, tampoco no lo voy a desarrollar todo. ¿Ya? La siguiente pregunta, el siguiente espacio que tienen que responder aquí. Aproximadamente, ¿cuántos ladrillos se requiere para construir la estructura base? Mira, acá ya más o menos me está indicando que aquí hay una cierta cantidad de ladrillos. ¿Cuántos ladrillos hay acá? Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 15, profesor. 5, 5 por 3, 15, ¿no es cierto? Ojo, pero aquí es 60. ¿Y cuánto me indicaban que era la medida? Perdón, acá dice 30. Y según la medida me indicaban que era 60. Si en 30 centímetros, ¿cuánto era tu respuesta, hija? ¿Cuál es tu nombre? 15. Merly, profesor. Muy bien, hija. Entonces acá ampliaste 15. Si es 60 la base, ¿cuántos vas a utilizar? 30, profesor. 30, muy bien, muy bien. Muy bien, hija, felicitaciones por estar atenta. Seguimos en la pregunta número 2. Dice, estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de áreas. Identificamos las 4 superficies laterales de estructura base y la cara del ladrillo, que será parte de la cara lateral de la estructura base de la cocina. Luego lo dibujamos y anotamos sus dimensiones. Entonces, esta partecita de aquí, ¿sí?, se refiere a esta parte. Ojo, vamos a la página 1. En la página 1 me habla de estos lados, de este lado de aquí, de la parte lateral, ¿de acuerdo? Porque ya la base ya está. Entonces me va a hablar de estas partes de aquí. ¿Cuántos ladrillos voy a emplear para esta parte? Tanto para esta parte de aquí como para esta parte y obviamente para esta parte, ¿ya? Entonces, ¿cuántos ladrillos voy a utilizar? Por ejemplo, según el gráfico, acá yo puedo identificar cuántos ladrillos ya se va utilizando, ¿ven? ¿Sí? Recuerda que en este caso tiene 3, ¿no? 3 ladrillos sobrepuestos, uno sobre el otro. Entonces, teniendo en cuenta esa imagen, voy a responder acá. Superficie lateral de la estructura base, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ladrillos, ¿sí? Superficie de ladrillo que se verá en la cara lateral de la estructura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 medidas de ladrillos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, les pide que en este caso tengamos, para esto, sin embargo, vamos a utilizar una fórmula, que la fórmula acá está muy borrosa, no sé qué pasó, ¿ya? Pero bueno, es la fórmula, dice, calculamos el área lateral total de la estructura, ¿sí?, y el área de la cara del ladrillo que se verá en la superficie lateral de la estructura base 2, ¿de acuerdo? Para averiguar cuántos ladrillos entran aproximadamente en la cara lateral de la estructura base, podríamos realizar la siguiente. La fórmula es, número de ladrillos es igual al área lateral total de la estructura base, en este caso, ¿sí? ¿Cuánto es el área lateral? Vendría a ser 120 centímetros, ¿de acuerdo? Del área de la cara del ladrillo, ¿ya? Ahora, ¿de dónde saco el área de la cara del ladrillo? Lo vamos a sacar de aquí, ¿ven? ¿Dónde está? Ojo, 9 por 11 por 23. Entonces, un ladrillo, ¿sí? Obviamente, en este caso, por ejemplo, un ladrillo es similar a un cubo, ¿no? A ver, se me fue, no lo pude graficar bien. Vamos a imaginar que lo voy a graficar ahí, un poco inclinado, ¿ya? Para poder tenerlo ahí. Acá hay un espacio, bueno, ya aquí. Entonces, va a tener 3 medidas.
En este caso se supone que el lado más grande es de 23. Es el otro lado, puede ser la altura o puede ser el ancho, ¿de acuerdo? Entonces la altura la voy a considerar, por ejemplo, 11, y este ancho de aquí le voy a considerar 9, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a desarrollar esa partecita abajo, aquí, ¿ya? Entonces, tenía aquí, ahí, a ver, ahí, aquí, aquí, bueno, ahí me va a salir, ya, listo. Acá tenía 23, aquí tenía 9, no, 11, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, Sí, profesor. Era 11. Ya, corríjame. Acá tenía 11 y aquí tenía 9, ¿de acuerdo? Entonces, área de la cara lateral del ladrillo. ¿Cuál es la cara lateral? ¿El 23, el 9 o el 11? El lado lateral es el costado, pues entonces aquí es 23. El 11, profesor. ¿Ah? 23. El 23. Entonces dice, arriba, área lateral total 23. De la estructura base. La estructura total mide 120, ¿no es cierto? Y abajo dice, área de la cara lateral del ladrillo. ¿Cuánto mide? 23. 23. Muy bien. Entonces la fórmula sería aplicada así. 120 sobre 23. ¿Ya? Entonces, dividiéndolo eso, obviamente creo que no va a ser exacto, ¿sí? Pero vamos a obtener un resultado. Entonces, a ver, ¿cuánto sale 120 entre 23? 120. ¿Cuánto, profesor? 120 entre 23. Sale 5,2, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que voy a utilizar 5 ladrillos más o menos para crear esa base lateral acá. O sea, 5 tendría ahí, uno más ahí, pero obviamente de la misma medida, otro más ahí, 5, sino que no lo estoy graficando iguales, pero va a haber uno que recuerda que si divides en 5 partes, 3, a ver, 3, 1, 2, 3, 4 y 5, ya. Entonces, 5,2. Entonces va a haber el último, va a ser de medida, digamos, las 2/5 partes de 1, ¿de acuerdo? Entonces 5,2, ¿ya? Entonces 5 ladrillos, 2 voy a utilizar, o sea, 2 partes de un ladrillo. ¿Sí me deja entender? Ya, profesor. Sí, profesor. Entonces, respondemos a la pregunta de la situación inicial. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitamos comprar Pedro y su familia para construir la estructura de la base de cocina mejorada? Ojo, esta pregunta ya lo respondió su compañera por ahí, ¿eh? Si estuvieron atentos ya lo tienen la respuesta. Coincidieron la respuesta de las dos. A ver. Coincidieron las respuestas de las dos respuestas. ¿Por qué? O sea, en este caso se refiere a esta pregunta de aquí, se refiere a esta partecita de aquí. ¿Dónde está? No, acá. Por aquí donde encontramos 15. ¿No? Esta parte de aquí. ¿No? Acá. Entonces, como aquí hemos empleado 15, entonces como es la mitad, entonces falta la otra mitad. Entonces, creo que sí coinciden, ¿no es cierto? Porque acá se utiliza 15 y en la otra parte que falta también se utilizaría 15. Entonces la respuesta sería que sí coinciden, ¿no? Te dicen si coincidió la respuesta, entonces sí coinciden. ¿Por qué? Porque en una base se emplean, a una parte de la base emplean 15 ladrillos y en la otra parte se emplean 15 más. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, ¿No? Sí se entendió, profesor. Entonces, sí, profesor, sí se seguimos entendió. en la página 5. Reflexión final. ¿Cuál es la importancia de la cocina mejorada? ¿A qué se refiere con ese punto? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Es importante construir una cocina mejorada? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿A quién le puede Sí, servir? profesor. Sí, profesor. ¿Por qué es importante? Porque no contamina el medio ambiente.
¿Ya? ¿Por qué más? ¿Alguien más? Porque puede mejorar nuestro sistema económico. Ya, muy bien. ¿Por qué más? ¿Alguien más? ¿Uno más? A ver. A ver, un caballero o una señorita. Como digo, profesor. ¿Alguien más puede responder? Distinto a lo que ya dijeron sus compañeros. ¿Cuál es la importancia de la cocina mejorada? Que ya no humea. Ya, que no humea, que no contamina el medio ambiente. ¿Sí? Que ya no contaminemos la comida. Muy bien. Entonces, ahí pueden tener varias ideas ustedes. Lo pueden especificar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta. ¿De qué otra manera puede estimar la cantidad de ladrillos que serán necesarios para construir la estructura base de una cocina mejorada? ¿De qué otra manera puedes estimar la cantidad de ladrillos? O sea, ¿de qué otra forma lo puedes determinar? O sea, sin hacer uso de la fórmula, pues, ¿no? A eso se refiere. Para calcular la cantidad, ajá, para calcular la cantidad nosotros utilizamos la fórmula. Pero ustedes, ¿de qué otra forma pueden calcular la cantidad de ladrillos que se va a utilizar? Entonces, una de las compañeras ya respondió graficando. Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Nadie más? Una es graficándolo. Otra, pues elaborando la cocina, ¿no? A ver, yo quiero hacer cuántos ladrillos va a entrar y lo puedo elaborar la cocina. Otra idea también es que puedo hacerlo haciendo una maqueta. Midiéndolo también, profesor. Midiéndolo también. Muy bien. El tamaño, la anchura. Ajá. Siempre la base, la altura y el ancho del material que se va a utilizar. ¿Ya, hijos? Entonces, yo creo que la actividad es más sobre todo razonamiento, ¿sí? Imaginación, que utilicen mucho su imaginación, su razonamiento y tengan ideas, pues, ¿no? O sea, hagan uso de su creatividad. Entonces, esa es toda la actividad que hasta aquí corresponde a la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 7. Sin embargo, en la parte última, ¿ya? En la última página, ahí he dejado 3 ejercicios. ¿Es tan fácil, es tan difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo desarrollamos? ¿O ustedes lo desarrollan? ¿Ah? Nosotros lo desarrollamos, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque si dice alguien que tiene alguna duda, lo podemos desarrollar, pero está fácil, ¿no? Entonces, de manera general nomás, no lo voy a desarrollar ningunos, o en todo caso, pongan atención a lo que voy a hacer, ¿ya? Por ejemplo, tengo un gráfico ahí, ¿ya? Tengo aquí, y tengo ahí, creo que no coincide con ninguno de los gráficos que tenemos ahí. Entonces, acá tengo 10 en 10, acá voy a imaginar que tengo 8, aquí tengo 9, aquí tengo 6 y aquí tengo 4. Para calcular el perímetro, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos sumar? hacer? ¿Qué debemos sumar? Sumar los lados. ¿Cuántos lados? 9 más 4 más 6. Los 4 lados. A ver. ¿Cuántos Sus lados? 5 lados. Los 5 lados. Muy bien. Entonces, voy a empezar. ¿Lo debo hacer en orden o lo puedo hacer en desorden o alterados, dejando uno de repente? ¿Pasará algo si yo por ejemplo, sumo? Primero, por ejemplo, los que están de color verde, ¿sí? Luego los que están de color azul, ¿sí? Y al final lo dejo el de color púrpura o morado. ¿Tendrá algo que ver si es que yo, por ejemplo, voy a ir en este sentido, sumando hasta llegar aquí? O sea, obviamente parto de aquí, ¿ya? ¿Tendrá algo que ver si es que yo lo sumo de manera, por ejemplo, primero el 10, pongo 10 aquí, luego el 6 más 6
¿no? Más 8, más 9. Y por último, más 4. Esto de aquí es igual a sumar 9 más 10 más 8 más 4 más 6. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Sumaron? Es lo mismo hacer esto de aquí con hacer esto de aquí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Creo que es lo mismo. 32, profesor. 32 sale. ¿Alguien que diga otra respuesta? 37, profesora. 37, profesor. Dijeron 32, dijeron 37, profesor. Ya van. 3 ya dijeron 37, 10. 37, ¿no? Aquí digo 6 más 4, 10. Más 10 que tengo acá, 20 más 8, 28. Más 9, 37, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería 37. De acuerdo. Muy bien, entonces para calcular el perímetro de cualquier área o cualquier gráfico o figura geométrica, se debe sumar todos los lados. No importa si lo hace en orden o desorden, ¿no? Pero la idea es que todos los lados deben sumarlo. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta. ¿Ya lo encontraron la respuesta de primero? ¿Cuánto es la respuesta aquí? ¿Hallaron la respuesta ya? ¿O todavía? ¿Hay alguien que quiere entrar? Vamos a dejar entrar. La respuesta. ¿Acá cuánto es? La primera. 10 más 10, 20 más 18, 38 más 8. ¿Cuánto sale? Es 46, profesor. 46. Muy bien. El siguiente. ¿Cuál es el perímetro del pentágono regular? Dice. Acá hay un término. Si nos habla de pentágono regular, implica que todos los lados son iguales. ¿Ya? Entonces, la medida abajo aquí es 9 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el perímetro? ¿Hola? 45, profesor. Muy bien. Entonces la medida 41. es... ¿Cuánto? 45. 45. Tengo 9, 9 aquí, 45. 9 aquí y 9 aquí. 9 por 5, 45. En todo caso, también lo puedes sumar. 9 más 9 más 9 y daría 45. Ahora, vamos bien hasta ahí. El último ejercicio. El perímetro de un rectángulo, ojo, se dice que el perímetro total de rectángulo es 28. ¿De acuerdo? Uno de los lados es 6 centímetros más que el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces por eso queda A más 6. Ojo acá, ven. Acá mide A y aquí también mide A. Si sumamos todos estos lados de aquí, ¿sí? Va a dar como resultado 28. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero en este caso? Tengo que hallar el valor de A. ¿Ya? Posiblemente ya lo sepan desarrollar, pero le voy a desarrollar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice que A, ¿sí? Tiene este A de acá, voy a sumar, más, acá tengo A más 6, ¿de acuerdo? A más 6, ¿sí? Sigo más, acá tengo otra A, ¿ve? ¿De acuerdo? A más 6 nuevamente. A más 6. ¿Alguien ya le encontró la respuesta o todavía no? ¿Esto a cuánto equivale? A 28. Entonces lo que voy a hacer es voy a hallar el valor de A. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Igual.
¿Cuántas A hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, 4A más 6 más 6, 12. Esto es igual a 28. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Acá le voy a colocar otro símbolo. Entonces, esta flechita se llama entonces, ¿ya? Luego de eso, entonces, 4A más 12 es igual a 28. El 4A lo dejo adelante. Lo que voy a hacer es voy a despejar o voy a hallar el valor de A, les decía. Entonces, si aquí está sumando, ojo, aquí por ejemplo está sumando, ¿sí? El 12, cuando yo lo paso al otro lado, o sea, lo voy a pasar después del A, del igual, le voy a pasar a restar. Entonces aquí sería así, 28 menos 12. ¿Cuánto es 28 menos 12? Entonces, 4A es igual a 28 menos 12. ¿Cuánto sale el resultado? Ya no debía escribir el 12A. 16, profesor. 16. Entonces, aquí vendría a ser 16, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual. Ojo, aquí tenemos un 4. Este 4 está, ¿qué está haciendo? Está multiplicando a la, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está multiplicando y lo quiero pasar al siguiente, a la siguiente parte, esto pasa a dividir, ¿ya? Para aclaración, cuando está sumando, lo paso al otro lado, pasa a restar. Y si está restando al otro lado, pasa a sumar, ¿de acuerdo? En este caso, está multiplicando, pasaría a dividir. Si estuviera dividiendo y lo quiero pasar al otro lado, pasaría a multiplicar, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta que tengan? No, profesor. ¿Está entendible? Ninguna. Entonces sería A es igual, ¿sí?, a 16 sobre 4, o sea, divide 4. ¿Cuánto vendría a ser el valor de A? 4, profesor. 4. Muy bien. A 4, profesor. es igual a 4. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice? Ya encontré el valor de A, ¿no? Aquí ya lo tengo el valor de A, ¿sí? Entonces me dice, el perímetro de un rectángulo es 28, uno de los lados es 6 centímetros más que el otro lado, o sea, 6 centímetros más el otro lado mide A, ¿no es cierto? Entonces A ya sé cuánto mide 4, ¿no es cierto? Entonces voy a reemplazar aquí. Acá, por ejemplo, sería 4, ¿de acuerdo? Hallar el mayor lado del rectángulo. ¿Cuál es el mayor lado? ¿El que está aquí de color púrpura o el que está aquí de color rojo? ¿Cuál es el lado mayor? Recuerda que A El que mide está de 4. color púrpura. Muy bien. Entonces, El color púrpura. ¿cuánto mide el lado mayor? Hola, hola. 28. ¿Alguien da otra respuesta? 32, profesor. ¿Cómo era la pregunta, profesor? A ver, no están entendiendo la pregunta, hijos. A ver, ¿Cómo dijo? mira, hay que leer la pregunta. Ya he hallado el valor de A, ¿de acuerdo? Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ¿Confirman? profesor. Ya, si es que no me entendieron, lo puedo desarrollar de nuevo el ejercicio, no hay problema. ¿Alguien no ha entendido? Yo sí, profesor. Yo sí lo entendí. Ya, entonces, 12, profesor. a ver, todavía no dan con la respuesta. Dice, el perímetro de un rectángulo es 28, o sea, toda la medida es 28. Uno de los lados es 6 centímetros más que el otro, o sea, por eso. Este lado de aquí, el lado de aquí, a ver, voy a borrar ya, dice, ve, uno de los lados es 6 centímetros más que el otro, o sea, aquí quiere decir, este de acá mide A, entonces como mide A, el otro lado, el lado de aquí, mide 6 centímetros más, o sea, que aquí te está indicando, ve, ¿sí? Mide A más 6, ¿sí? O también es lo mismo, esto de aquí puede ser igual, 6 más A, también es lo mismo. Ya entonces dice,
Uno de los lados es 6 centímetros. El 6 centímetros lo tengo acá. 6 centímetros más que el otro lado. O sea, el otro lado, ¿cuánto mide? A. Entonces, este lado de aquí mide 6 más 4. A. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a reemplazar. Aparte de eso, todavía, dice, aliar el lado del lado mayor del rectángulo. Si me dicen del lado mayor, se implica que es el lado más grande, ¿no es cierto? Entonces, el lado más grande sería el de color verde o el de color azul. Este lado de aquí. O sea, el que mide A más 6 o el que mide A. ¿Cuál es el lado mayor? El lado que está de 6. ¿A más 6, profesor? Ya. Si sabemos cuánto mide A. Más 6. ¿Cuánto mide A? ¿Cuánto es el valor de A? De antes hallamos el 4. valor 4. 4, profesor. ¿Ya sabemos cuánto mide el lado mayor? 10. Muy bien. ¿Están bien? ¿Alguien que tenga otra respuesta? Sí, ¿Me profesor. entendieron? Entonces, el lado mayor mide 10. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar. ¿Ve? Arriba tengo el 6 más, ¿cuánto mide A? Mide 4, ¿no es cierto? Entonces, 6 más 4 me da 10. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo, dice, aliar Valor de A. el lado mayor, me dice. Aliar el lado mayor del rectángulo. Entonces, ¿cuál es el lado mayor? El que está de color verde. ¿Cuánto mide el lado mayor? Mide 10. ¿Y el lado menor? Mide 4. Muy bien. 4. Muy bien. Entonces, la respuesta sería 10. Muy bien, jóvenes y señoritas, hemos llegado al final de la actividad, del desarrollo de la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 7, con estudiantes de primer grado de educación secundaria. Muy bien, pues, les saluda el profesor Luis Villar. Hemos finalizado, ha sido un gusto. Espero que me hayan entendido la clase. Y si es que no lo han entendido, por favor les pido que escuchen el audio y vean el video que voy a enviar, ya que, como de costumbre, después de cada actividad desarrollada les envío el video y el audio, de tal forma de que puedan absorber algunas dudas o consultas que tengan. Y si tienen alguna duda o consulta, vuélvanlo a escuchar el video y el audio, o en todo caso también me pueden escribir de manera interna, ¿ya? No se olviden de desarrollar sus actividades, por favor desarrollen, está muy fácil ya lo desarrollamos toda la actividad, así que creo que no van a tener, los que han estado atentos, es posible ya lo hicieron ya, pero todavía el día de envío de actividad es el día viernes, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta que tengan algo adicional? Si no, para terminar la clase. ¿Nadie? No, profesor. Muy bien. Se cuidan mucho, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Cuídense. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.